Salle y el doctor Enrique Viana. Radio Nacional, siempre contigo. Buen día, amigos. Les habla Enrique Viana. La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad. Para que esta libertad exista es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad. Falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Estas palabras fueron dichas allá por 1700 y pico, por aquel señor conocido como Montesquieu. Obviamente que muchos hemos tratado de ser fieles a esos conceptos que engloban, nuclean el concepto de lo que hoy conocemos como república. Pero lo cierto es que los tiempos actuales nos están dando una cachetada muy importante en esta materia, o quizás un regreso, o quizás algo que nunca se fue, que es aquello de que el poder opresor, el poder tiránico, siempre ha estado al acecho, siempre ha querido unir poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial para así decidir justamente sobre la libertad de las personas a su antojo, a su capricho. En los últimos días hemos presenciado hechos, en estas últimas horas diría yo, que vuelven a demostrar que el poder único está, que el poder único se ha apoderado de la situación, que el absolutismo y la tiranía están con nosotros. Y es cierto, alguien podrá decir, bueno, pero en las épocas de excepción, en las épocas de las dictaduras, allí no existió esas lindas y bellas palabras de Montesquieu. Por supuesto que en las épocas de excepción y en las épocas de dictadura que el país ha tenido, y muchas, desde 1830 a nuestros días, no existieron y fue lo primero que se abolió, fue la separación de poderes. Pero ¿sabe lo que tenían esas épocas de dictadura y de tiranía? Que todos, quienes estaban al frente de la dictadura y quienes la sufrían, eran conscientes de que no vivían en un régimen democrático, que no vivían en un régimen republicano, que no existía la separación de poderes. Todos tenían una conciencia muy clara de ese crucial aspecto. En los tiempos actuales vivimos en los tiempos de la estafa, del embuste, como veremos un poquito más adelante, en los tiempos del show, ¿no? Los tiempos en el cual el show manda más que la verdad, el show manda más que la cruda realidad que nos rodea todos estos días. Y les tengo que decir que en el aspecto espiritual, personal, el hecho de haber obtenido poco más de 3.000 votos en estas elecciones internas, si bien es, como dice el doctor Gustavo Salle, una votación digna, yo puedo hasta agregarle aceptable. Sin embargo, tengo que indicarles que, mirado en un aspecto más global, mirado todo el bosque y no solo el árbol, es decepcionante, ¿no? Es decepcionante observar que prácticamente el 98% de la población ha votado. Está bien, alguien podrá decir, bueno, es el 98% de un 40% que votó y habría otro 40% que no votó, pero creo que es una encuesta muy oficial y muy directa para indicarnos que en el Uruguay hay un marcado pensamiento, hay una marcada orientación que quiere seguir con lo mismo. Es decir, que quiere seguir con el mismo tipo de pensamiento, con este pensamiento único, con este pensamiento monopólico,
con una sola orientación. Hay quienes lo llaman a esto la teoría de la meseta, en el cual la posibilidad de cambio solo se observan a los costados de la meseta, ¿no? Quizás un poco esa teoría de la meseta imbuida de la falsa dicotomía de izquierda y derecha. El otro día discutía con un tupamaro filomarxista, donde prácticamente él decía que no tenía responsabilidades en esta realidad, ¿no? Como que Tabaré Vázquez y José Mujica nacieron de un repollo, no nacieron de un partido de izquierda, de pseudo filiación marxista, leninista, hasta maoísta en algún aspecto, en alguna de sus tantas ramificaciones. No, señores. Los señores tupamaros, los señores marxistas-leninistas tienen responsabilidad, porque Tabaré Vázquez, Danilo Astori, Gonzalo Fernández y tantísimos otros, José Mujica, para mencionar, fueron llevados en andas por todas estas colectividades filomarxistas, y hoy cambiaron de amo, sí, muy probablemente, como alguna vez me tocó decirle a no sé si se llamarlo periodista, señor García, que trató a la bandera nacional como un trapo, ¿no? Como un trapo sin importancia. Claro, la república, la democracia, la soberanía nacional, la bandera nacional, pasan a ser elementos sin importancia cuando quien manda, cuando se produce ese cambio de amo, ¿no? Quienes siempre estuvieron arrodillados y tuvieron un amo, llámese la Unión Soviética, llámese la República China, llámese Cuba, hoy les ha costado vivir sin ese amo que ya les da los suministros respectivos, ideológicos y económicos. Y entonces fueron a buscar otro amo, que se llamará UPM, se llamará Donald Trump, o se llamará de vuelta China, convertida en una gran corporación, con una población comiendo con 2 platos de arroz todos los días. En fin, el cambio, lo importante para muchos es tener amo. Y si ustedes me permiten, un poco en este delirio del día de hoy, ese también es un problema que nos aqueja fuertemente a los uruguayos. No pensamos por nosotros mismos. Y cuando en algún momento hablé, en esta audición y en otras, sobre ir a la hipótesis de un voto razonado, de un voto pensado, de un voto que tratara de escapar a la imposición de un gobierno y una oposición que se parecen en mucho, que no tienen diferencias, insistí muchísimo en el pensamiento individual. Y quizás la crisis yendo más al hueso de la situación, está en que tenemos una crisis de individualidad cada uno de los ciudadanos. Pugnamos por pertenecer a algo, como si esto se tratara de un partido de fútbol. Pugnamos por tener una camiseta puesta, por identificarnos con algo, y dejamos de lado la voluntad personal, los aspectos que hacen a una situación razonada, de observar la realidad, de observar los gobiernos que hemos tenido, de observar si tenemos realmente una oposición o simplemente algo que le dice amén a todas las barbaridades que son propuestas desde el gobierno. Y les decía que en estos días ocurrió un episodio que ha pasado casi intrascendentemente, y ahora quizás me tenga que referir a los grandes medios de comunicación, pese a que se produjo en un medio de comunicación y gracias a la actuación de una periodista, valiente periodista, que reivindico, como es la señora Viviana Ruggiero. Viviana Ruggiero el otro día, en Todas las Voces, un programa largo de Todas las Voces, se puede ubicar por Google si se busca, creo que está en la hora 17 minutos, ella incluso lo marcó por Twitter. Viviana Ruggiero habló sobre algo que se mantenía oculto, pero que muchas veces habíamos denunciado junto con el doctor Gustavo Salle. La existencia del Guardián, que no es una existencia casual, de ese mecanismo de interceptaciones telefónicas, que se nos pintó de determinada manera, que eso iba a suponer la intervención de una fiscalía y también la intervención del Poder Judicial, que nos quedáramos tranquilos, que solo se iba a grabar en razón de una orden judicial. Bueno, aparentemente, a partir de un informe que hace la Auditoría Interna de la Nación, un organismo menor dentro del Estado, donde advierte que no estaría funcionando bien
todo lo referido a este mecanismo de espionaje, vamos a llamarlo con todas sus letras, que es el Guardián, resultó que ese mecanismo llamado Auditoría Interna de la Nación, que hace controles esporádicos y muy parciales, informa de que hay cosas que no están funcionando bien. A partir de eso, la periodista solicita información a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia, para nuestra sorpresa, entre comillas, nos viene a decir que sí, que en efecto, que hay cuestiones técnicas y hay cuestiones de control que no están funcionando. Entonces, la conclusión final a la que uno lo dejan con los puntos suspensivos es que el Guardián está espiando sin la intervención de un juez y sin la intervención de la Fiscalía, ¿no? Está espiando por su cuenta sin que exista una orden judicial que autorice formalmente esa actuación. No hay informes, no se dan informes al Poder Judicial. Claro, cuando uno ve esto, lo primero que se pregunta es, esto ya no debió haber sido divulgado, no debieron saltar las alarmas. Tuvo que ser una periodista incisiva, con curiosidad, que conoció un informe de un organismo de tercer orden dentro del Estado, quien viniera a decirnos, ojo, hay algo que acá no está funcionando bien. Ojo, la libertad de las personas está siendo cuestionada porque las personas pueden estar siendo espiadas sin que exista una orden judicial para ello, sin que exista una causa, porque además de la orden judicial tiene que existir una causa para que se intercepte un teléfono o un mail. Tiene que existir una causa que está basada en la presunción, al menos, de que puede haber una conducta delictiva a ser investigada. Bueno, nada de eso ha sido suficiente como para que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, mencionara este episodio y reclamara por este episodio. Mucho menos la Fiscalía General de la Nación, que ya lo sabemos, es una fiscalía de gobierno. Menos quien domina el Guardián, el Ministerio del Interior, o sea, el Poder Ejecutivo, el gobierno. Curiosamente, yo a veces me río un poco porque creo que nos toman el pelo y nosotros no nos damos cuenta que nos toman el pelo, ¿no? El mecanismo del que permite ir obteniendo las autorizaciones, la solicitud de la Fiscalía, más la autorización del juez para la interceptación, que luego va a ser una dependencia del Ministerio del Interior, lleva el precioso nombre, es una sigla, SAIL. Los que saben el idioma inglés saben que SAIL es navegar. Y navegar en el idioma de los internautas, como se dice ahora, significa navegar entre los aspectos que hacen a un sistema cibernético. Bueno, este SAIL navega sobre la libertad de las personas. Este SAIL navega sobre la intimidad de las personas. Este SAIL navega para espiar a las personas. Últimamente estoy bastante fastidiado con esto de las siglas. La otra vez hay un mecanismo de enseñanza que trata de controlar o de informar sobre los aspectos que hacen a la educación, que se llama INEED, I need, yo necesito, ¿no? Hace poquito un mecanismo donde concurrió el doctor Chediak y donde concurrió el fiscal de corte, Jorge Díaz, que es una especie de acuerdo tipo DEA entre jueces y fiscales de Europa y América Latina, supuestamente para perseguir el flagelo del narcotráfico. Se llama el pacto. O sea, ya no es en inglés, ya no lo dicen en español, ¿no? Bueno, estos juegos de palabras, que detrás de muchos de ellos hay curros, por supuesto que hay curros y lindos paseos, y también hay adoctrinamiento, porque esos curros y esos lindos paseos sirven para provocar adoctrinamientos. Pero nos muestran cómo no estamos viviendo en un régimen donde tengamos tres poderes separados, porque esto no está casualmente vinculado a la existencia de una comisión que fue creada en una de las últimas leyes que modificó el nuevo código, la ley 19.653, que en su último artículo mandó crear una comisión para el seguimiento de la implementación del sistema procesal penal, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como cometido procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal a través de proposiciones técnicas
que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones en ella representadas. La comisión estará integrada por el Ministerio del Interior, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que ésta designe, y el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Más adelante se dice que en determinado momento elevarán informes semestrales a la Asamblea General. Con esto que les estoy diciendo, están los tres poderes actuando en una comisión. Ahora, ¿ustedes creen que esta comisión está prevista en la Constitución? ¿Ustedes creen que en una república puede existir el funcionamiento de una comisión que mancomune a los tres poderes del Estado? ¿Ustedes no piensan que esta mancomunidad de los tres poderes del Estado vuelven al poder del Estado uno solo? Y que entonces se contradice con la República, porque cuando se mancomunan, se aunan a uno. Cuando se coordinan, se coordenan los poderes. Y cuando esto ocurre, nos acercamos al poder único, al poder absoluto. Nos acercamos a la tiranía. Claro, visualmente no vivimos en una dictadura. Visualmente muchos de los uruguayos no son conscientes que vivimos en una dictadura, porque si viviéramos en una dictadura o en una tiranía declarada, todos los que están en la dictadura ejerciendo el poder y los que no lo están sufriéndolo, seríamos conscientes, vivimos en una dictadura. Pero lo que estamos viviendo son este juego de artilugios que permiten desnaturalizar una república y que permiten en una comisión que se reúne, si no tengo mal entendido, hoy posiblemente haya una reunión, porque creo que se reúnen los jueves. Esto es para que lo entiendan. Se reúnen los jueves en la sede de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué los jueves? Porque por lo general los lunes y los miércoles son los días de acuerdo y los ministros van solamente 3 veces a la Suprema Corte de Justicia a trabajar. Trabajan en sus domicilios, dictando sentencias, todo muy bonito. Y el jueves es un día propicio para esto. Es un día donde no hay mucho movimiento, donde no afluye gente, y por una puerta lateral ingresan los integrantes de la Fiscalía General, los integrantes del Poder Judicial los están esperando, el ministro de la Corte respectivo, más de un ministro por lo que hemos sabido, porque aparentemente la Suprema Corte tiene una distribución de ministros en función de intereses políticos, de gran política, no se confundan, de intereses de política partidaria. Tenemos a la señora de un posible vicepresidente, ¿no? La ministra Martínez, que es la conocida señora del doctor Ope Pasqué, senador que aparentemente va a ser vicepresidente de Talvi, pero al mismo tiempo tenemos otra ministra que todo el mundo sabe, la doctora Mimiel, de clara orientación filo frente amplista. Y así sucesivamente podremos encontrar prácticamente todas las representaciones. Pero lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia se reúne con representantes del Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, se reúne en esa misma reunión con gente de la Fiscalía, que terminan siendo gente del Ministerio del Interior, ya lo hemos mencionado más de una vez en este aspecto, y allí coordinan cómo van a hacer para hacer funcionar el sistema penal. Insisto con esta idea. Todo sistema procesal penal refiere a qué, otra vez al mismo concepto, al de la libertad de las personas. Entonces, volvemos a la lectura que hicimos al inicio de esta charla. Volvemos a la lectura de Montesquieu, y Montesquieu nos advertía que cuando el poder estaba en manos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial estaban en manos de unos pocos individuos, de un solo individuo en la monarquía, o de unos pocos individuos como nos acontece ahora en el Uruguay, esos que se reúnen en la casa de la Suprema Corte de Justicia para mancomunarse, para volverse un solo poder. Bueno, cuando eso ocurre, no podemos hablar de que vivimos en una república. Y yo me animo a decir que sumado a lo que observamos, que es lo que pasa con el nuevo Código del Proceso Penal, donde se establecen una serie de mecanismos, donde el Poder Ejecutivo puede decir qué es ley penal y qué no es ley penal, a través de instrucciones o a través de pactos, donde otorga mecanismos de impunidad. Cuando pasa todo eso, no hay ley. Lo que hay es la voluntad del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos la voluntad del Poder Ejecutivo
a la hora de dictar la ley y tenemos la voluntad del Poder Ejecutivo a la hora de juzgar, que las personas han perdido su libertad. Hemos perdido la libertad por la misma razón de que los tres funciones del Estado, los tres poderes del Estado, quedan bajo el arbitraje de un grupo de individuos. Poder único. Yo le diría que es de alguna manera algo muy conocido en el mundo, que se llamó durante mucho tiempo el corporativismo. Son mecanismos corporativos. Alguien dirá, bueno, pero ¿se parecen a mecanismos mafiosos? Por supuesto que se parecen a mecanismos mafiosos. Alguien podrá decir, ¿se parecen a mecanismos de aquel corporativismo fascista? Por supuesto que se parecen a mecanismos del corporativismo fascista. Esto es lo que alguna vez hemos referido con Gustavo Salle como corrupción estructural. Ya no solo es la corrupción de untarle la mano a un funcionario para de esa manera obtener un favor de ese funcionario. Es una corrupción que va más allá de eso. Por supuesto que existen las coimas. Por supuesto que esto está establecido como un mecanismo que se pone al servicio de las grandes corporaciones. La prueba la tenemos con UPM. Resulta que el otro día fue un conjunto de ciudadanos a reclamar contra UPM al Parlamento, y quienes se encargaron de mandarlos para atrás, quienes los mandaron a freír espárragos, como decía mi abuela, fueron el Partido Nacional y el Partido Colorado, a través de los diputados Pablo Iturralde, Pablo Abdala del Partido Nacional y Ope Pasqué del Partido Colorado. Fueron despreciados estos ciudadanos frente a su reclamo por una minoría, fueron despreciados por la oposición. Pero algo más que nos llama a la reflexión de estos días con las elecciones internas, fueron despreciados por el futuro gobierno. Observen ustedes la situación. Vamos a reclamar contra UPM y quienes nos mandan a freír espárragos porque reclamamos contra UPM no es el gobierno pro UPM, es la falsa oposición también pro UPM. La falsa oposición que muy probablemente a partir de octubre, noviembre, sea gobierno. Entonces el mensaje que se le está mandando a la ciudadanía, ¿cuál es? El 98% de la ciudadanía está de acuerdo con UPM. El 98% de la ciudadanía está de acuerdo con el nuevo Código del Proceso Penal. El 98% de la ciudadanía está de acuerdo con la desaparición del Poder Legislativo y del Poder Judicial. El 98% de la ciudadanía está de acuerdo con que una comisión mancomune los tres poderes pasándole por arriba a la separación de poderes. El 98% de la ciudadanía está de acuerdo, ahora lo voy a hacer el énfasis con una interrogación, ¿está de acuerdo con todo esto? ¿Está de acuerdo con que haya un mandamás? ¿Renació en nosotros eso que quizás nunca murió del espíritu monárquico, aristocrático, oligárquico? ¿Es esa nuestra realidad? ¿Vamos a permitir que nuestro voto legitime la destrucción de un Estado soberano, republicano y democrático? ¿Vamos a permitir con nuestro voto que no tengamos libertad porque hay un guardián que nos está espiando sin siquiera una orden judicial? ¿Vamos a permitir que haya quienes puedan comprar decisiones de la justicia en función de que tienen más dinero y con ello también, además del principio de libertad, destruimos el principio de igualdad ante la ley? ¿Vamos a consentir un poder ejecutivo con un funcionario como el fiscal Jorge Díaz, todopoderoso? Nunca en la historia del país hubo un funcionario público que tuviera tanto poder como tiene hoy el doctor Jorge Díaz. ¿Es culpa del doctor Jorge Díaz? No, en absoluto. En varias oportunidades concurrí al Parlamento para decir, bueno, miren señores, esto de la Fiscalía General es inconstitucional. Pero bueno, ya que es inconstitucional y que ustedes lo convirtieron en un servicio descentralizado,
pongan 3 directores, porque por lo menos 3 directores todavía cumplimos con algún renglón del espíritu de las leyes que traje aquí a mi derecha de Montesquieu, cuando Montesquieu decía que la multiplicidad de magistrados suavizaba la tiranía. Fíjense el realismo de Montesquieu. Entre otras cosas, les digo, Montesquieu fue un individuo perseguido, que escribió con seudónimo, que fue protegido por algún noble, porque si no, no hubiera podido escribir este libro, porque las ideas que él decía eran revolucionarias. Muy probablemente hoy, cuando leamos Montesquieu y leamos sus predicamentos, también sean revolucionarias, porque tenemos que decirle, señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, no pueden aceptar que en su casa se reúna una comisión antirrepublicana. Señores legisladores, ya no del gobierno, señores legisladores de la actual oposición o pseudo actual oposición, ustedes no pueden mandar a freír espárragos a los ciudadanos actuando como sirvientes del gobierno establecido en función de los intereses de una empresa privada que puso en cada una de sus campañas políticas. ¿O vamos a creer que el único que puso 7 millones en su campaña política fue Sartori? Y que la calle Pou no puso ninguna moneda, nadie le puso ninguna moneda. Y que UPM no le puso ninguna moneda. Y entonces, por supuesto, que los diputados Pablo Iturralde y Pablo Abdala sirvieron para mandar a freír espárragos a los ciudadanos reclamantes. Amigos, estas situaciones son las que nos obligan a reclamar por un voto pensado, un voto reflexionado. No puede ganar el show. No podemos, y vaya si volvemos otra vez a la antigüedad, no podemos volver al circo y que el circo nos convenza que tenemos que votar a unos. El otro día, después de las elecciones internas, fue realmente ofensivo ver los shows del Partido Colorado y del Partido Nacional. El Frente Amplio no hizo show porque le fue bastante mal en la votación. Pero es lamentable que el show nos gane. Y uno de mis últimos esfuerzos va a ser para tratar de llegar al mayor número de oídos posibles, llegar a tratar de llegar a la mayor cantidad de conciencias posibles para que esto no siga triunfando, para que el show no siga triunfando por encima de la libertad. Si cada uno de nosotros no sabe apreciar lo que es su libertad individual, si cada uno de nosotros se preocupa más por pertenecer a un cuadrito, por pertenecer a un bando, por pertenecer a un cuadrito y a una secta y a una banda en especial, y no nos preocupamos por nosotros mismos, que significa preocuparnos por el que está al lado, por el semejante, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por supuesto que significa todo ese tipo de cosas, pero eso significa también que a la hora de votar, a la hora de reflexionar previo a votar, tenemos que ver la realidad. Y no podemos creernos el cuento del optimismo, el cuento que nos hizo el otro día Luis, la calle Pou, ahora volvió a llamarse la calle Pou. Estos líderes políticos usan, según el marketing, van cambiando sus presentaciones y obviamente que contribuyen a la confusión general, pero que nos habló de que hay que darle una inyección de optimismo a la ciudadanía. ¿Pero qué querés hacer, Luis? ¿Drogar a la ciudadanía? Para que no vean qué es lo que va a pasar cuando tú tengas que asumir el gobierno y no estés capacitado para asumir el gobierno e igualmente te voten. Para que no vean que sos tan pro UPM como Tabaré Vázquez, que tenés tan amo, quizás el mismo amo que tiene Tabaré Vázquez, y que entonces en definitiva para nosotros es lo mismo que esté Tabaré o que esté Luis o que esté Talvi. Señores, tenemos tiempo todavía para reflexionar, tenemos tiempo para pensar. Conversémoslo con nuestras señoras, conversémoslo con nuestros amigos. No podemos seguir por el mismo camino, estamos en el infierno y nadie va a poder ni siquiera administrar este infierno en el cual nos encontramos. Muchas gracias, nos estamos encontrando. A las 12 del mediodía, en la 30, hablan los candidatos.